nuestro tercer episodio de Málaga Enrolada. Este es un espacio de conocimiento y memoria sobre algunos hechos culturales y sociales desarrollados en el municipio de Málaga, Santander. Todo esto lo tratamos a través de breves relatos en los que me acompañan dos malagueños, Elmer y Jorge, y yo soy Diana Mojica. En el anterior episodio hicimos un recorrido literario de algunas obras de 3 escritores malagueños contemporáneos con miradas sociales, costumbristas y de ficción. Muchas gracias a todos por escucharnos. Para este tercer episodio quisimos traer a la memoria un hecho que trasciende desde lo deportivo hasta lo social, y es que para mí es muy curioso saber que Málaga tuvo su propio equipo de fútbol dentro de un torneo oficial aficionado. Este equipo hizo parte de la categoría C, así que esta es otra muestra de todo lo que logran los malagueños cuando se organizan. Pues incluso puedo imaginar todas esas anécdotas vividas por la comunidad que asistía los domingos al estadio. Y bueno, Jorge nos va a contar acá su experiencia. Claro que sí, Diana. Para hablar desde mis recuerdos del proyecto Málaga Fútbol Club, me remonto a mi niñez, cuando mi señor padre me llevaba cada 15 días al estadio Ramón Rojas Herrera. Para mí, ir al estadio significaba un momento realmente emocionante, ya que podíamos ver equipos y jugadores de otros pueblos o ciudades. Fue realmente un espacio bonito, agradable, donde podíamos ver a nuestros paisanos, entregarlo todo para hacer un partido digno en cada fecha. De igual manera recuerdo al pintoresco Nacho Jaimes y su barra brava, que alegraban no solo a los jugadores sino a todos los que participábamos desde la tribuna en cada partido. Por esto hoy recibimos con gran aprecio a una gran persona y deportista que nos ilusionó en su época con ver un malagueño jugar en un equipo profesional. Es el caso del profesor John Albert Espinel Rodríguez, muy querido y recordado por ser un líder y excelente jugador de fútbol. Hijo de nuestro amado pueblo, profesor y profesional en el deporte. Su entrega y lucha se veían reflejadas en cada jugada, en cada partido. Era muy difícil para nuestros rivales llegar a nuestra portería por su entrega y su dedicación, acompañado de sus compañeros de equipo. Fueron días difíciles pero a su vez alegre para el proyecto de Málaga Fútbol Club, que sin duda dejó una huella imborrable en todos los malagueños y garciarrovirenses, que vivimos en diferentes roles los encuentros de la tercera división del fútbol nacional, donde participó hasta que los recursos económicos lo permitieron. Por eso hoy es grato para nosotros tener de invitado a John Albert Espinel y su experiencia en el proyecto Málaga Fútbol Club desde el rol de líder y jugador en tal querido proyecto futbolístico. Un saludo para todos mis amigos y por supuesto para mi familia en el municipio de Málaga. Hoy tengo la fortuna de ser invitado para hablar de un maravilloso proyecto que surgió para el año 1997 y duró hasta el año 2001 en nuestro municipio, que fue la participación en el torneo de la primera C del fútbol profesional colombiano con el equipo de Málaga Fútbol Club. Para quienes no me conocen, mi nombre es John Espinel y me atrevo a decir que fui la persona líder dentro de la cancha durante esos 4 años que participamos en este torneo. El proyecto nace hacia el año 1997 con un empuje que nos dan desde el extranjero para que organicemos un equipo representativo de la provincia para jugar el torneo de la primera C. El profesor Moisés Ruiz Acosta se pone a la cabeza de este proyecto y es quien inicia todo el proceso de inscripción de jugadores, inscripción de ficha deportiva y el correspondiente buscar los dineros que se necesitaban para poder iniciar este proceso. Cada temporada podría valer fácilmente entre 50 o 60 millones de pesos cuando jugamos en la zona oriente, que fueron los 3 primeros años, y la zona centro al final fue pues un poco más costosa,
porque pues los desplazamientos eran más largos y obviamente ya teníamos que ir con más días de anticipación, más días que duraba el viaje y por ende más gastos administrativos. Tengo que de verdad quitarle un sombrero ante el profesor Moisés Ruiz Acosta, porque él fue la persona que capoteó bastante, por lo menos lideró a nivel administrativo y logístico todo este proceso de Málaga Fútbol Club. Las 3 primeras temporadas jugamos en la zona oriente, tuvimos la fortuna de enfrentarnos contra las divisiones menores del Atlético Bucaramanga, de la Alianza Petrolera, del Valledupar Fútbol Club. También tuvimos la oportunidad de jugar contra un gran equipo del norte de Santander que se llama Cañoneros Fútbol Club, un equipo muy bien cimentado, y también con otros equipos de la ciudad de Bucaramanga y del municipio de Barranca Bermeja. Esta experiencia pues fue muy enriquecedora en cuanto a lo que fue el roce deportivo. Sin embargo, no nos alcanzó en ninguna de las temporadas para haber clasificado a las etapas finales. Hago un paréntesis para decir que soy un 100% convencido de que esa no clasificación se debe a la falta de experiencia que tenemos los jugadores de provincia cuando venimos a jugar a la ciudad. El jugador de ciudad tiene una experiencia muy amplia, mientras que nosotros los jugadores de provincia tenemos una experiencia muy corta y muy vaga. Es normal, pues en las ciudades se juega mucho más fútbol a nivel de torneos, a nivel de experiencias de salidas, a nivel de inclusive hasta salidas internacionales. Y pues nosotros en nuestro municipio hasta hace poco, que por ahí el profesor Víctor Eslava, de la escuela de formación que tiene, pudo salir hacia el Perú a hacer un encuentro deportivo. Esperemos que ojalá ese tipo de encuentros o esas experiencias se puedan tener más seguido. Se necesita un compromiso más gubernamental, porque pues infortunadamente con solo lo que nuestros padres y los dirigentes pueden hacer es muy poco. Hacia el 4º año, en el año 2001, se toma la decisión de pasar a la zona centro. Esta zona es un poco más difícil en todo lo que tiene que ver con el roce deportivo y en la parte económica. Los desplazamientos eran demasiado largos. Creería yo que el viaje más corto fue a la ciudad de Tunja o a la ciudad de Sogamoso, y el viaje más largo lo hicimos hacia el municipio de, creo que se llamaba Guamal, en el departamento del Meta. Viajamos varias veces a Bogotá a enfrentarnos contra Santa Fe, contra Millonarios, pero infortunadamente antes de que pudiéramos recibirlos a ellos de locales, tuvimos que abandonar el torneo por falta de dinero. Digamos que otro de los grandes problemas que tiene el deporte en nuestras regiones es la falta de apoyo. Creo que en esto se resume Málaga Fútbol Club. Fueron 4 años de bonitas experiencias, no solo para quienes jugaron y para quienes jugamos en el equipo, sino para las personas que asistían al estadio cada 15 días a apoyarnos. Era una distracción poder estar allá y poder ver jugadores de otras zonas del país. Quiero reiterar mi llamado a las escuelas de formación deportiva del profesor Víctor, del profesor Oscar Hernández, del profesor Germán Tarazona, para que sigan trabajando con todo el ánimo y con todas las ganas del mundo en pro del fútbol malagueño, y a todas aquellas personas que quieran iniciar sus procesos formativos en otros deportes para que se animen y lo hagan, porque la verdad Málaga y la provincia de García Rovira tienen muy buen material para ser explotado. Concuerdo con John respecto a las oportunidades que surgen en grandes ciudades en términos deportivos. Pues muestra de ello es el tradicional torneo del Olaya en Bogotá, que surgió en 1959. Y creo que la fuerza de este torneo se da gracias a la asistencia de muchísimas personas de toda la ciudad que domingo a domingo, entre diciembre y enero, iban a disfrutar la mañana y la tarde viendo muy buen fútbol. Tanto así que este torneo fue reconocido por la FIFA como uno de los mejores torneos aficionados del mundo. El Olaya fue el trampolín de grandes figuras como Fabián Vargas, Rafael Roballo, Camilo Vargas, Andrés Chitiva y entre otros. También la Equidad Seguros es el único club
participante de este torneo que ha llegado a las ligas profesionales. Y pues no solo los jugadores son protagonistas, detrás de bambalinas en todo deporte siempre hay un arduo trabajo, mucha gestión, y en Málaga el profesor Moisés Ruiz fue uno de esos gestores de el Málaga Fútbol Club. Les habla Moisés Ruiz Acosta, uno de los integrantes del proyecto de Málaga Fútbol Club, junto al profesor Juan Villamizar, junto a Alberto Huechá, proyecto que se inició el 2 de agosto de 1997 en una reunión realizada en el auditorio del Colegio Nacional Custodio García Rovira, donde participamos entre otras unas 45 personas. Para ese entonces Alberto Huechá era el coordinador de deportes, y entonces él llegó acá con un muchacho argentino, preparador físico, Walter Gómez, y ya habíamos tenido algo en la cabeza sobre todo eso, y empezamos entonces a trabajar sacando alguna preselección donde participaron entre 38 a 42 jugadores en ese tiempo, de distintas partes de la provincia de García Rovira. Desde agosto hasta diciembre, cuando se presentó el equipo, tuvimos algunos partidos de fogueo y de todo eso. El 3 o 4 de diciembre, no me acuerdo bien la fecha, se presentó el equipo que iba a participar en la primera C a partir del año 1998. Todo esto se empezó a realizar gracias pues a la gestión también del alcalde Carlos Simón, porque pues sin la colaboración de él hubiese sido imposible, ¿no? Y de la administración municipal. Nosotros empezamos en enero, entonces el profe Walter Gómez viajó a la Argentina. Pues él no se quedó en el proyecto, pero sí nos colaboró bastante. Iniciamos en el año 1998 en la zona acá de Santander, norte de Santander, en la zona del Cesar, nosotros participamos con equipos de Barranca Bermeja, de equipos de Bucaramanga, equipos de Cúcuta del norte, había un equipo de Ocaña, había un equipo de Aguachica, o sea, era zona Cesar, de Aguachica, norte de Santander, Cúcuta, Ocaña, Santander era Barranca Bermeja, Puerto Wilches, El Socorro, Málaga, con equipos de esa región. De todas maneras, pues ese año nos fue a nosotros muy bien, gracias también a la nueva administración a cargo del doctor Félix Eduardo, en esa época, que nos colaboró bastante, y con la ayuda también de Alirio Rodríguez, integrante de ahí de la alcaldía. Nos fue muy bien, económicamente no tuvimos afugias, fue un año muy bueno también deportivamente, porque nosotros alcanzamos a estar invictos 11 fechas. Aquí le quitamos el invicto a quien fue después subcampeón del torneo nacional, un equipo que dirigía el Tucho Ortiz en esa época. Aquí vinieron buenos equipos, aquí vino Bucaramanga, estaba Gabriel Rey, que me acuerde, aquí le ganamos 2-0, bueno, fue muy buena participación, de verdad que sí, con muchachos pues de aquí de aquí de Málaga y de la provincia. En el año 1999, 2000, 2001 seguimos las participaciones, pero ya a medida que pasaba el tiempo se hacía más difícil la situación. La gente dejó de ir al estadio,
económicamente nos empieza a ir regular, la colaboración de la alcaldía ya no es lo mismo, y entonces empezamos a pasar a fugias, como digo. Fueron momentos muy bonitos, porque cuando uno quiere las cosas se pueden, pero desafortunadamente fue algo muy mal planificado, porque cuando se planifica con el corazón, entonces no siempre salen las cosas. Esto lo sabe uno después de vivir esa experiencia, ¿no? Pero de todas maneras, uno está agradecido, y los muchachos que participaron en esos años también quedaron muy agradecidos con este proyecto. Desafortunadamente, pues Málaga y la provincia no ha tenido una estructura deportiva como debe ser. Lamentablemente también hay mucho egoísmo entre nosotros, y eso muere en el 2002, cuando nosotros nos vamos para la zona centro, e irresponsablemente, digo yo, sigo con ese proyecto sin tener ninguna colaboración económica. Imagínese en la zona centro, yendo a Bogotá, sus cercanías, al Huila, bueno, yendo a un resto de partes, y sin recursos, porque lo que en ese tiempo dio la alcaldía de Málaga, era otro el alcalde ya. Desafortunadamente el alcalde tuvo problemas legales, y ese año se la pasó, fue contestando demandas y de toda esa vaina, entonces no le paró bola a esta cosa. Yo me hice responsable de todo, me endeudé, venía endeudado de los otros años, pero bueno, al final teníamos un viaje para Florencia, Caquetá, y hasta ahí llegó, porque un viaje que costaba el solo transporte como 4 millones de pesos, ¿y de dónde? Y un viaje tan largo de 24 horas. Entonces ahí nosotros nos retiramos, y ahí murió. Pero fue una buena experiencia donde se aprendió mucho, pero que desafortunadamente, como digo, no hubo una planificación. Todo fue planificado desde el corazón. Entonces, así no siempre salen las cosas. Y ahí terminó. Pasaron muchos jugadores por el club. Hicimos buenos partidos, también tuvimos derrotas dolorosas, como por ejemplo esa derrota de 11-0 en Puerto Boyacá, cuando nosotros salimos de aquí de Málaga como tipo 11 de la mañana, y llegamos al otro día a Puerto Boyacá a las 11 de la mañana, y el partido era a las 3 de la tarde. Inclusive en ese equipo pues jugaba Freddy Guarín, era un pelado todavía, era un niño prácticamente, tendría como 14 a 15 años en esa época. Y 11 goles, 11-0, eso nos sentamos a llorar, porque imagínense, pero así como viajando en una van, porque en ese tiempo contamos con la colaboración desinteresada prácticamente, porque él también llevó el bulto de, del Chato Roa. Él tenía una van y la puso a disposición, nos colaboró bastantes, se le pudo pagar hasta donde se pudo, del resto él puso esa camioneta prácticamente a expensas de nosotros, pero no era la camioneta ideal, porque ahí realmente no podíamos viajar sino cómodo, así unas 12 o 13 personas. Mejor dicho, viajábamos ahí todo apretados. Ahí murió el proyecto, pero realmente, como les digo, quedé con una buena satisfacción, ¿no? Endeudado sí, pero con satisfacción. Y desafortunadamente, pues digo yo, desafortunadamente no fue como uno quiso, pero se intentaron hacer las cosas. Bueno, eso es todo lo que tengo
pues prácticamente así a grandes rasgos por decir, ¿no? En todo esto hubo mucha colaboración, por ejemplo, la familia Espinel desinteresadamente, fue gente que estuvo ahí con nosotros, bueno, fue muy chévere y muy agradable todo esto, porque fue una buena experiencia. Muchas gracias. Yo creo que las anécdotas son innumerables desde la perspectiva de la gestión como lo hizo el señor Moisés y pues obviamente en la comunidad hubo muy buenos talentos y muchas personas que también como John se destacaron pues por su rendimiento deportivo. Tenemos acá otro testimonio de Alexander González. Recordar es vivir aquellos momentos cuando iniciamos con el profesor Moncho mi trayectoria futbolística, como me llevó a Millonarios, me llevó a Santa Fe, me llevó a Selección Colombia, a Selección Santander. Monchito ha sido una persona que ha contribuido en el fútbol malagueño, que quiso tener y conformar su equipo llamado en ese entonces Málaga Fútbol Club. En la época trajo a Walter Gómez, trajo a Horacio Batochi, vino el Coco, el famoso Leonardo santanderiano, arquero profesional, conformar un equipo para que nosotros como malagueños pudiéramos participar a nivel departamental y nacional, Diana, para que el niño, el muchacho, el estudiante se diera cuenta que nosotros teníamos las virtudes como jugadores de fútbol, como personas en ese momento. Málaga Fútbol Club fue un proyecto que se inició en la administración de Carlos Simón, bien decía Moncho. Se trató en ese entonces de arreglar el estadio municipal. Se arregló, se adecuó para que la comunidad malagueña tuviera el honor de estar en un gran campeonato cuando eso era Primera C, que si nosotros ganábamos Primera C íbamos a participar en el campeonato de Primera B. Entonces era un sueño donde el malagueño quiso de corazón, como decimos por ahí, usted sabe, malagueños de corazón. En ese entonces la gente participó, nos acompañaba, ese estadio era lleno, el Ramón Rojas Herrera, me acuerdo tanto, y vivíamos gratos momentos como muchachos. Yo ya había venido de pronto de participar en otros equipos y me daba el orgullo de ver ese estadio municipal a reventar. Gracias a ustedes por todo este proyecto que ustedes tienen y saber y que la gente sepa que hubo un gran proyecto y que yo sé que por intermedio de ustedes la comunidad malagueña se va a enterar y va a recibir nuestras historias, saber que era un viaje de Málaga a Ocaña donde nos metíamos 16, 17 horas y teníamos que llegar al otro día, a veces llegar trasnochados a jugar, pero nunca desistimos, siempre era, como usted sabe, malagueños siempre adelante ni un paso atrás, siempre estuvimos poniendo y fuimos de los mejores. En el primer año, Diana, estuvimos entre los 4 primeros, desafortunadamente no pudimos clasificar a la etapa final, pero siempre estuvimos y dejando a Málaga muy en alto, porque no es grande, era en alto, haciendo buenas presentaciones. Por ahí Monchito, yo lo escuchaba que él decía, todas esas derrotas, todos esos triunfos nos hicieron madurar como personas, como futbolistas. Te agradezco este espacio a ustedes y me enorgullece saber que hay personas interesadas en recordar nuestras historias. Wow, estos son recuerdos muy bonitos que genera esta experiencia. Pero bueno, ¿qué es eso que tiene el fútbol que trasciende desde lo deportivo y conecta a familias, hinchas, amigos y pues en general a todo el mundo? Diana, el fútbol tiene varias líneas de análisis. Si lo conectamos con el episodio anterior de nuestro podcast,
con la literatura. Desde la literatura vemos grandes autores como Albert Camus, que generó reflexiones sobre la vida social y lo personal conectado con el desarrollo del juego. En Latinoamérica tenemos a Eduardo Galeano, que hizo libros como El fútbol a sol y sombra o Cerrado por fútbol, y este escritor uruguayo lo que buscó fue conectar la literatura con este deporte y de hecho lo hizo muy bien. Pero también hay miradas críticas. Dentro de esas estuvo Borges, que veían al fútbol como una especie de opio. También hay que mencionar lo económico. Digamos que ahí en el fútbol vemos una danza de millones en medio de las desigualdades. Para distintos grupos es una fuente importante de ingresos. Los jugadores son una especie de mercancía con un alto precio dependiendo del nivel de ingresos de los países y de las marcas globales que patrocinan los equipos profesionales. De ahí que el fútbol aficionado, como en la categoría que estuvo el Málaga Fútbol Club, sea un espacio de conservación de la idea original del fútbol, un poco alejada de los intereses de los grandes grupos económicos. Y en lo social, digamos que tiene también muchas connotaciones, desde la movilidad social en términos de ingresos, pues la gran mayoría de los jugadores son de origen humilde, hasta la construcción de identidad, digamos, en medio de los relatos nacionales. En Málaga llama la atención que los aficionados al fútbol, la gran mayoría no son simpatizantes del equipo que representa al departamento, sino que son aficionados de los grandes equipos colombianos. Y tal vez eso muestre algunos elementos de tensión por el atraso en el que históricamente el centralismo santanderiano ha tenido a la provincia. Entonces, son muchas las connotaciones que tiene el fútbol, tal como nos lo ha hecho recordar el episodio del Málaga Fútbol Club. Con este relato sobre el Málaga Fútbol Club queremos resaltar la importancia de espacios deportivos y cómo estos espacios logran que la sociedad se conecte a través de proyectos comunes. En este capítulo nos acompañó la canción Diagrama de Flujo de la banda malagueña Círculo Amarillo. Todos sus comentarios son totalmente bienvenidos. Nos pueden encontrar en Facebook como Málaga Enrolada, así que nos leeremos por redes sociales y nos escucharemos en la próxima.